Abordado desde la medicina consciente, no vamos a hablar solo de química y de linfocitos o de microbioma. Vamos a hablar del ser. Porque un cuestionamiento básico al respecto del sistema inmunológico es ¿por qué nos tenemos que defender? Si somos un todo, si somos parte del todo. Habrá un olvido entonces, ¿no? Desde la medicina consciente enfermamos del olvido de lo que somos. ¿Y qué es lo que somos? Somos seres infinitos, somos conciencias. Y estamos permitiéndonos la aventura, la experiencia en este plano, pero venimos de un todo, somos parte de un todo, tal como me encanta ver esta analogía, de una gota que se abruma al observar la inmensidad del océano, cree que si cae al océano va a desaparecer, hasta que toma conciencia que está formada la gota de exactamente lo mismo que el océano, que siempre ha sido parte, y que entonces lanzarse al océano sin miedo es factible, en un acto de rendición a la forma, al frasco, a lo que creemos poseer o ser. No deja de ser gota, se convierte en el océano. Siempre ha estado ahí el ejemplo, en la naturaleza. Lo podemos encontrar en los fractales múltiples de un bosque, de un campo. Como hoy día hablaremos del agua, me parece más pertinente este ejemplo. Cuando yo cuestionaba aquello y me acordaba que me creía científico, iba al microscopio, veía las células. Y con adecuada tecnología uno puede ir más allá, a la partícula, a la molécula, al átomo. Hace rato se habla de partículas subatómicas y lo que hay dentro, lo que compone aquellas partículas, quarks. Y finalmente llegamos a la teoría de las cuerdas, de la física cuántica, donde no queda otra que aceptar que somos vibración, que somos un universo danzante, que siempre cambia, muta, está movilizándose y sus múltiples frecuencias posibilitan la materia y todo lo que creemos es real. Pero todo, absolutamente todo, eso que creemos que está vacío también tiene frecuencia, es frecuencia. Y en esa frecuencia hay continuo cambio. La impermanencia es la definición de vida, continuo cambio. Lo vemos en la naturaleza, el mejor ejemplo de cómo vivir las estaciones del año en latitudes como la nuestra, aquí en Chile, donde se marcan mucho las estaciones, pero resulta que hay países o latitudes donde se marcan aún más. La cultura china milenaria habla de 5 estaciones, le agrega la canícula al final del verano, tiempo de cosecha, muy relevante. Nosotros hablamos de invierno, otoño, primavera, verano, y que están en continuo cambio. No hay un día, eso es un invento humano, ¿no? Aquí partió el otoño. Sí, por cierto, no es casualidad lo que ocurre en el cosmos al respecto, los solsticios, el equinoccio, los equinoccios. Todo está eh, imbricado, está coordinado en una geometría sagrada, en una arquitectura sagrada que se llama vida también, y de la cual somos parte. ¿Cuánto nos afectan los ciclos? La menstruación, los ciclos lunares, ese tiempo calendario debiera estar en base a esto, como los mayas proponían, por ejemplo, y otros pueblos o cosmovisiones de pueblos originarios tan sabios. Aceptar que somos parte de una gran orquesta, una sinfonía maravillosa, y que entonces cuando desequilibra la nota que aportamos, va a llegar un todo a ofrecernos armonía, armonía, pero debemos hacer un gesto, debemos hacer algo. El ser humano tiene posibilidad de hacer eso. Decía Sri Kuntse, maestro de mi maestra o antigua maestra, que somos un gran espíritu guiando al alma en su experiencia terrenal, en la cual habita
un templo, un cuerpo maravilloso y dispone de una mente. ¿Con qué fin? Con un propósito trascendente. Espíritu guiando al alma en su experiencia terrenal en la cual habita. Un cuerpo dispone de una mente. Todo eso es lo que somos. Mientras más olvidado o menos consciente estemos de aquello, más aferrados a la forma estaremos, más nos debemos o nos creeremos sea necesario defendernos. He ahí este preámbulo. Vamos a hablar de defensa. ¿Y por qué nos defendemos si somos ese todo? Nada de afuera no lo somos. No existe el afuera. El ser humano es un puente. Es el ser que está creado para ser puente entre el cosmos y la tierra, entre el Padre y la Madre. Porque tenemos una cualidad que nos distingue de otros seres vivos. Y como no lo hemos sabido usar ni reconocer adecuadamente, estamos como estamos. Esa cualidad divina que el ser humano tiene o se le ha entregado se llama libre albedrío, la capacidad de decidir y hacerse cargo de esa decisión. Ser responsable. Para nosotros, sinónimo de consciente. Esta capacidad de decidir es la clave, porque podemos pasar en facetas como la siguiente. No es lo mismo estar vivo que vivir. Nada que ver. Y así una serie de discernimientos, de ver diferencias, que es la real inteligencia, son logrables desde la aplicación, el reconocimiento de esta virtud divina. Libre albedrío. ¿Cuál es la gran experiencia, el gran objetivo del alma? ¿Cuál es la experiencia que se quiere llevar el alma vivenciando en este plano? Podríamos decir, recordar lo que somos. Si la fuente es amor, el camino también es el amor. Es mediante el amor, el aprendizaje del amor, del real amar y ser amado, que nos completa. ¿Y hacia dónde nos lleva? Al amor. Estamos transitando en eso. El amor es fuente, medio y objetivo a la vez. Mientras más lo recordemos, más rendidos a la vida estamos. Mientras más nos alejemos del amor, vibracionalmente incluso, vamos a creer que la vida es injusta, de que nos pasan cosas malas, creemos en la suerte, en la casualidad, en el azar y varias cosas así. Y se ha medido esa frecuencia vibracional. Hacia arriba, lo más elevado posible es el amor universal. Hacia abajo, lo más denso, la amplitud o la frecuencia más lenta en vibración es el miedo. Ese miedo limitante. Y enfatizaría aquí en la bisagra. Esa línea azul en el gráfico podría constituir la gratitud. Y hacia arriba, ascendemos en frecuencia vibracional desde la gratitud mediante la verdad. Seguir nuestra verdad. Es tiempo de automaestría. No hay que encontrar la verdad afuera, ni siquiera buscarla. Lo que estamos haciendo todos es recordar nuestra propia verdad. Y ahora es cuando hay que ser fiel a esa verdad, la propia. Ya no es tiempo de gurús. Hay que encontrar al propio maestro o maestra en uno mismo. Y desde esa verdad seguida, rendida a ella, encontramos la felicidad, la paz y el amor. Hacia abajo es el ocultamiento de verdad. Todo el esfuerzo enorme que hacemos por alejarnos del propio ser mediante la mentira. Es impresionante todo lo que sigue la mentira, ¿no? Y eso crea nuestro ego, una versión nuestra que se adapta al mundo y que, creando esta brecha desde el real ser que somos, justifica la crisis y justifica que nos defendemos.
Hay estudios maravillosos de que la verdad, aquí haciendo el juego una línea continua, es tocada mucho más frecuentemente con emociones o mediante emociones de alta frecuencia, como es el amor, muy distinto al miedo, donde nos alejamos de la verdad. Y esto se ha estudiado a nivel de ADN. Tenemos la posibilidad de contactar muchas más veces las hebras, las doble hebras del ADN, y así replicar de mejor manera nuestra verdad, nuestra esencia, podríamos decir, haciendo la analogía con frecuencias elevadas versus frecuencias bajas. Greg Braden estudió esto, si les llama la atención. Pues entonces, hagamos lo que hagamos, disciplina que nos entusiasme. Todos los caminos llevan a Roma, dicen. Demos vuelta al Roma. Amor. A eso vinimos. Y mientras sigamos alejados o en el camino de tomar conciencia absoluta, de ser conciencia, de ser la fuente, nos vamos a creer que debemos defendernos de algo. He ahí que la fisiología nos ayuda en ese objetivo. Nos defendemos de aquello que creemos ajenos, pues olvidamos el todo del que somos parte. Y hablamos en ciencia médica o en cualquier ciencia de la salud de un sistema inmunológico, las defensas coloquialmente. Bueno, todas las dimensiones del ser se saben defender, todas las que mencioné. Pero podríamos comprender que el espíritu no requiere defenderse, pues es el todo. El alma, y esto lo puedo confesar también en mi propia experiencia que me pasaba de niño, el alma sabe defenderse, pero es tan noble, no tiene recursos para juzgar estos buenos, estos malos, tiene la capacidad de parcialmente arrepentirse, deshabitar el cuerpo. Claro, y a mí me pasaba una historia que todavía la veo como jocosa, está expresada en Consciente Creador en el libro, de el show que me pasaba a mí, que me moría en ciertas circunstancias, caía desplomado al suelo, sin pulso, algunos minutos, muchas veces relajando esfínteres, o una no muy glamorosa situación, desde muy niño. Mi alma deshabitada se iba ante situaciones de gran dolor ajeno, sufrimiento. Se estaba como ya encauzando mi propósito. La mente, vaya que se defiende. Estar conversando algo muy importante con la pareja y empezar a bostezar. ¡Oh! Qué llamativo, ¿eh? Le bajó el sueño. Mente que no quiere atender. Mente que evade. Déficit atencional, le decimos. Una mente que intenciona también puede transformar la realidad que percibe. Y eso es una manera de defenderse. Cuando, en mi experiencia, la situación percibida puede generar un shock en lo emocional, la mente nos defiende bloqueando. Y es impresionante a diario acompañar a personas que empiezan a intuir que algo ocurrió en su infancia, por ejemplo, una situación de abuso, pero estaba tan bloqueada que no había recuerdo alguno. No podían cerciorarse, pero lo intuían. Algo se abrió mediante una emoción. Un baúl empezó a abrirse. Bueno, es la emoción el camino y la compasión la forma en que esa mente permite descubrir lo que estaba bloqueado. Pero hay que demostrar conciencia para afrontar aquello. Por eso muchas veces es la mujer adulta la que sana a la niña de aquel abuso. En lo físico, en este templo que habitamos, y aquí entramos más en materia,
existe un sistema inmunológico constituido entre el 70 y el 80%, y algunos hablan que es más, por nuestras microbiomas. Voy a aclarar de inmediato que el concepto microbioma se refiere a la genética de estos infinitos microorganismos de los cuales somos, somos parte, no somos ajenos a ellos. Vamos a descubrir que por números somos más naturaleza que creíamos ajena, afuera, externa nuestra, que seres distintos a ella. La microbiota son las cepas de aquellas bacterias, virus y otros microorganismos. Microbioma se refiere a la genética. Cada uno de esos microorganismos tiene su propio material genético, aporta a nuestro material genético. En realidad todo ha sido nuestro, siempre somos parte de ese todo. Entonces aquí tenemos material genético a editar, modificar voluntariamente ante la amenaza que está ocurriendo. Aquí está la epigenética, en el intestino, en nuestras microbiomas. Menciono el intestino porque es la mayor, no es la única. Por cierto, que lo que nos enseñaron en la escuela de educación básica y también formal medicina es que existe un sistema linfoide también, donde se encuentran tejidos como las adenopatías, o antiguamente llamados ganglios, el timo, una glándula que ayuda en la maduración de los linfocitos T, y por cierto, desde otra visión a mucho más, ¿no es cierto? Aquí, glándula del amor, el vaso, médula ósea, la fábrica de las líneas sanguíneas, línea roja, blanca y plaquetas, vasos linfáticos, las adenoides, las amígdalas, podríamos decir palatina y faringia, las placas de Peyer, y por cierto, los leucocitos o glóbulos blancos. No vamos a entrar en detalle de aquello porque no es una clase de biología, pero esto que nos enseñaron que era el sistema inmunológico no abarca más del 10 o el 15%. ¿A dónde hay que profundizar? En lo oculto, y por algo se ha mantenido oculto, nuestras microbiomas. La naturaleza que somos. Esto no es una fotografía, es un esquema, pero para que empecemos a visualizarla, a reconocerla. Un universo que yace en nosotros, que vive simbióticamente en nosotros, en eso que llamamos nosotros. En este gran todo del que somos parte, la naturaleza está en nosotros. Trillones de microorganismos nos definen mucho más que el ADN, mucho más. Se ha calculado 150 veces más, por darle ciertos números. 100 trillones de microorganismos simbióticos. 100 trillones, es un número que no alcanzamos a imaginar en la cantidad de ceros que tiene a la derecha. 1,3, y algunos hablan de más microorganismos somos, de nuevo retrocediendo en conciencia, habitan en nosotros, que células nos componen. Hay más microorganismos que células en nuestro cuerpo. Entonces ahí empieza ya a cuestionarse la posibilidad de que, ¿y qué somos? Estamos fundidos con la naturaleza. Lo único que nos aleja es esa creencia. Más virus que bacterias en el intestino. Más del 90% de las patologías han sido vinculadas a las disbiosis y a las alteraciones de los microbiomas. Imagínense. ¿Por qué no se hablará de esto? Es un órgano completo. Aquí ya se refiere a particularmente la microbioma intestinal. Cerca de 1000 especies bacterianas, cada uno de nosotros alberga entre 160 y 200. Hay algunas tribus por ahí en África que se acercan a 200. Fantástico. Están más fundidos con la naturaleza.
que el higienista, ¿no es cierto?, que se aleja de ella y higienista en el sentido de la teoría de la higiene, todo sintético y pulcro. No hay tierra, no hay lluvia, no hay suciedad para esa persona. Eh, un tercio son comunes a todos y 2 tercios propios de cada uno. Ahí empieza la distinción, la unicidad. El metagenoma, entonces, es un concepto que abarca todas las microbiotas, este gran microbioma. Decía 150 veces mayor al genoma humano. Ese gran estudio que se dio a conocer el año 2000, decodificamos el genoma humano, tenemos todo bajo control, podemos controlar todas las enfermedades. ¿Y qué pasó? Hacia abajo todo. Interesante, ¿eh? Yo me acuerdo de esa noticia, que me gustaba ya la biología. Oh, de aquí entonces la farmacéutica será a cargo, dijeron. ¿Y qué pasó? Cuestionable, ¿no? Cada persona es más identificable por el microbioma que por el ADN. ¿Cuáles son las grandes funciones de esta? Imagínense, 300 metros cuadrados. Imagínense una casa de 300 metros cuadrados tenemos de, de microbiota. Las 3 grandes funciones son metabólicas, aquí por nombrar algunas de las múltiples. Digestión de alimentos, síntesis de vitaminas, la vitamina K2, por ejemplo. Producción de metabolitos que son absorbibles por la mucosa intestinal. Es gracias a la microbiota. Una función trófica que mantiene las vellosidades intestinales, producción de moco, esencial, vascularización de la membrana intestinal. Y por cierto, defensa, el efecto barrera y la estimulación del sistema inmunológico. Parte en este universo que nos defiende, porque es lo normal, en términos de enfermedad y normalidad, la convivencia simbiótica, armoniosa, amorosa entre ese universo de microorganismos y nosotros. ¿Cuándo no es normal? Cuando agredimos nosotros mismos a esa microbiota. Aquí hay un precedente, ¿no? Así en términos muy amplios, como partí de esta clase, nos defienden en todo momento. La vida nos defiende, pero hay algo de que no nos puede defender, de nosotros mismos. Y entonces, ese mismo libre albedrío, aquella conciencia potencial, ¿hacia dónde debiera partir? Hacia uno mismo, dejar de agredirse. Es lo más básico. Restituir estas floras es dejar de agredirse. Y el intestino no estaría permeable, como en la mayoría de las condiciones que llamamos enfermedad. Fíjense la maduración de la microbiota intestinal, qué interesante es esto. Existe una translocación a partir de la microbiota intestinal de la madre. Somos madre, así como se sabe actualmente que existe una transferencia de células madres del feto a la madre. Qué hermoso eso, el feto viene agradecido a sanar a la madre. Bueno, la madre también regala a su bebé en gestación microbiota intestinal. Sí. Bifidobacterium, por ejemplo, antes de nacer. En el nacimiento, el modo de parto define también buena parte de la microbiota. Fíjense, en una cesárea suben este tipo de cepas. Estafilococo, Corynebacterium, que son potenciales patógenos, versus que en un parto vaginal o normal, el lactobacillus se hace presente, el probiótico más estudiado. En las primeras semanas, fíjense, el tipo de alimentación, la lactancia materna, bifidobacterium, que hoy día toma mucho revuelo porque es el que equilibra, por ejemplo, la permeabilidad intestinal, versus las fórmulas sintéticas. Lo que ocurre durante los primeros meses, tratamientos antibióticos versus probióticos, el ambiente familiar, el papá también aporta, los hermanitos, todos. Y finalmente vamos creando una microbiota del adulto.
El impacto sobre la salud es impresionante en ese tiempo prenatal, postnatal, los primeros meses. La microbiota se construye para toda nuestra vida adulta entre el nacimiento y los 3 primeros años de edad. ¿Qué debemos hacer con esos bebés? Conocer, experienciar el entorno. Papá, ponerse al bebé en el pecho con pelo incluido. Sí, claro. Mamá, piel desnuda, lactancia, piel, todos buscamos piel, todos hemos mendigado piel. ¿Y por qué que andábamos buscando esto también? Incorporar a la familia que elegí álmicamente dentro de uno, para luego, en el proceso de vida, distinguirme y poderlo superar. Si no, quedan puros conflictos, ¿no es cierto? No resueltos, reiteraciones de patrones muy dañinas, muy perjudiciales. Existe entonces una flora bacteriana que podríamos decir benéfica y otra que puede ser potencialmente patogénica, generadora de enfermedad. Se habla del Bifidobacterium, la Escherichia coli en cierto nivel y Lactobacilli como algunas de las cepas representativas de esta flora positiva. Y eventualmente el Campylobacter, el Enterococo, el Clostridium, incluyendo el Difficile, por cierto, potenciales perjudiciales, cepas de esa flora. Por favor, no quiero que se mareen con nombres técnicos, porque no es el objetivo. Vamos a hablar a todo idioma, en simple. El concepto de disbiosis, hoy día por fin más tocado, se define como un desequilibrio cuali o cuantitativo de la microbiota intestinal. Cuando la microbiota está equilibrada se habla de eubiosis. Eu es un prefijo para hablar de normalidad en salud, el estado de salud. En cambio, cuando están desequilibradas más hacia las cepas patogénicas potencialmente, se habla de disbiosis. Dis siempre ha sido una desregulación. ¿Qué afecta, qué promueve esta disbiosis? Medicamentos antibióticos, fíjense el nombre nomás, antibióticos versus probióticos, totalmente contrarios. Estilos de vida, sedentarismo, por ejemplo, la mala alimentación, mala higiene o extrema higiene, cualquiera de los dos extremos, ciertos factores genéticos influyen en la microbiota y potencialmente en su disbiosis. ¿Y qué pasa con la disbiosis? Ya se me alteraron el equilibrio de las cepas o microorganismos que constituyen las microbiotas, pero esto está en pañales. El estudio de patologías asociadas. Y aunque parezca terrible lo que les voy a leer, pero está en pañales. Hay mucho más, mucho más. Y cualquier colega o profesional de la salud que haya solo dejado la base de su conocimiento ahí y empieza a profundizar en estas materias, se sorprende, porque esto era lo que nos tenían que enseñar y no todo lo otro que supuestamente aprendimos. Enfermedades metabólicas, por nombrarles: obesidad, diabetes tipo 2, la esteatohepatitis no alcohólica, una situación que afecta el hígado, por cierto, no asociado al alcohol y que lo inflama, parte por hígado graso, empieza a avanzar a una esteatohepatitis y luego cirrosis, nunca ha bebido alcohol, asociada también a aspectos inmunológicos, enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea, la diabetes tipo 1, esclerosis múltiple, lupus eritematoso sistémico, patologías gastrointestinales como desde las gastroenteritis infecciosas, síndrome de intestino irritable o colopatía funcional, todas las enfermedades inflamatorias intestinales como colitis ulcerosa, Crohn, la enfermedad celíaca, la alergia severa al gluten, enfermedades alérgicas, alergias tanto alimentarias como manifestadas en la piel, el eczema, asma, por dar ejemplos, la rinitis crónica,
Patologías neurodegenerativas y psiquiátricas como el Parkinson o el gran espectro autista, hoy día muy de moda porque por fin se está diagnosticando, se está considerando evaluar a un niño de otra manera. Un desafío, seres de la nueva era que nos vienen a cambiar la normalidad, nos vienen a ser normalizados, en mi sentir. La composición de la microbiota intestinal, ya sabemos más de 100 billones o 100 trillones incluso. Entonces, especies raras, especies transitorias y especies que son predominantes. Por favor, no se compliquen en los nombres, que están en un latín también impronunciable. La intención con esto es recordar que ese equilibrio es decisión nuestra, en todo momento. Y así entonces va a haber una microbiota intestinal, colónica, también del intestino delgado, yeyuno ilion, del duodeno inclusive, del estómago. ¿Existen bacterias en el estómago? Sí. Cuando hay disbiosis de esas bacterias, por ejemplo, coloniza habitualmente la famosa Helicobacter pylori. Le dicen a uno, ah, no, es que se alojó, colonizó. Y se quedó ahí, pues, creando su casa, alterando la producción tanto cual y cuantitativa del ácido gástrico, del ácido clorhídrico, y entonces se producen todos los descalabros ahí, gastritis crónica, reflujo, potenciales úlceras, incluso asociación con el cáncer gástrico. Todo partió en una disbiosis. ¿Qué le faltó? Lactobacilli en el estómago. La que mantiene el pH es la microbiota. La que mantiene el pH de los tejidos es la microbiota de ese tejido. Existe una microbiota también oral. ¿Y qué nos dicen en salud oral convencional? Lávese los dientes con harto flúor, por favor. Esa que tiene poco flúor no le sirve, esta que usa más. Usted que tiene los dientes sensibles, agréguele este enjuague bucal con mucho alcohol, con mucho cloro, con mucho, y despedace, resetee a diario su microbiota oral. Mi odontóloga se lava con la mano y algas. No usa cepillos plásticos, no usa pasta dentrífico habitual. Esa microbiota es fundamental, es la que recibe el alimento. Súper importante. Existen otras, disculpen. La microbiota vaginal, que va a mantener un pH más bien ácido que le permite defenderse de gérmenes que provienen, por ejemplo, de la vía del ano, de la vía rectal, y que buscarán entrar por otro orificio natural del cuerpo. Bueno, se defiende la vía vaginal con su propia microflora. ¿Y qué nos dice la industria? No, aseo, higiene femenina, puro bluff, alteración de la microbiota, cambio en los pHs. ¿Qué se hace para alterar la microbiota vaginal? El uso de antibióticos, cambios hormonales propios de los ciclos. De la mujer no es ninguna enfermedad pasar a la menopausia, por ejemplo. El embarazo altera la microbiota vaginal, las duchas vaginales, esas que les comentaba, el tabaco, exceso de higiene, geles de pH inadecuado, algunos lubricantes, anticonceptivos, hormonales, pseudohormonas que alteran todo, diabetes mal controlada, estrés, el semen también. Hay incompatibilidad a veces entre la mujer y el semen de la pareja. La menstruación también, por cierto, cambia temporalmente el pH. Y entonces hay maneras de procurar mantener el pH de la vagina. El uso de probióticos, vamos a ver más adelante. Existen óvulos de probióticos, existen el probiótico oral, que también va a ayudar
a la formación, a la eubiosis de la flora vaginal. Este es un mundo, ¿no? Por interiorizarse. Existe una microbiota también en la piel. El pH de la piel, siempre lo mencionan los productos de belleza, ¿no es cierto? Es más bien ácido, 5,5, 5,6. Siempre el pH se va a manejar en un rango muy delimitado, acotado. Y la microbiota de la piel entonces nos defiende, nos protege, no solo de los gérmenes que potencialmente son patógenos y residen en la piel, sino que de muchas otras fuentes potencialmente agresoras para el organismo. Imagínense todo lo que tiene, toda la ayuda que hacen en cada bulbo piloso, en cada folículo piloso, cada cabello, cada vello. Es un potencial agujero, una entrada de gérmenes. Este equilibrio ácido-base es clave en todo. pH significa potencial de hidrogeniones, de el ion hidrógeno. Y entonces va a dar el ambiente celular. Aquí algunas muestras de pH en la microbiota oral, o cómo debiera ser el pH mantenido por la microbiota oral entre 6,5 y 7, casi neutro. En la vía vaginal, fíjense lo ácido, 3,5 o 4,5. El pH urinario de la uretra, 4,6 a 8. Pues la orina suele ser más alcalina. Y la piel, 4,7, 5,7. Y se ha estudiado muchísimo las alteraciones de este equilibrio ácido-base hacia lo ácido, hacia valores más bajos de esta escala, son promotores de carcinogénesis, porque a mayor acidez, menor permeabilidad al oxígeno, menor posibilidad de que el sistema inmunológico penetre ese tejido, libere de toxinas que naturalmente se excretan, se liberan por cada célula, y el ambiente en el cual vive la célula se deteriore. La célula que ya no puede mirar hacia el lado y reconocer de qué tejido pertenece, o cuál es su función, cuál es su propósito de vida, podríamos ver en escala, se desespera y puede ir en contra de su ciclo celular. Puede decidir arrebatadamente, casi adolescentemente, no morir, como era parte de su ciclo. El ciclo celular de cualquier tipo de célula es nacer, madurar, realizar su función, reproducirse y morir. Esta célula que ya no sabe a qué pertenece, decide no morir, y entonces acorta el tiempo de madurez, empieza a reproducirse sin madurar antes y con el objetivo de no morir. Esa es la formación de un tumor, en términos muy amplios, la carcinogénesis de cualquier tejido, y tiene que ver con el pH. ¿Con qué entonces? Con la alteración de una microbiota de ese tejido. En la Ayurveda clásico se tradujo esta frase: somos lo que comemos. Claro que sí, alguien podría decir a esta altura: somos lo que absorbemos. Pero me gusta esta interpretación. Todo lo que ingresa al organismo puede recibirse como, fíjense, alimento y nutrirnos, veneno y perturbar el organismo, pero también medicina y equilibrarlo. La milenaria medicina ayurveda, que me encanta y mi señora es bien experta, se basa en la alimentación. Y vamos a tocar algunos puntos de ella más adelante. Existen alimentos vivos que van a favorecer estas microbiotas, los más nutritivos y digeribles, no solo crudos. Están las ensaladas, las semillas, la miel, por dar ejemplos, de productos vivos y procesados sin calor. Vegetales, por ejemplo, deshidratados, macerados, los hermosos germinados, llenos de vida, cuando los brotes son
cultivados por uno mismo, en familia, los niños ven crecer su porotito, su alfalfa, y luego la cosechan y la comen. Se están, pero nutriendo de vida, un potencial de vida de una semilla. Imagínense, crea un árbol, un frutal que dura años entregando sus frutos. Partió en una semilla, la energía que tiene esa semilla. Bueno, y para qué decir los fermentados, alimentos o líquidos también, que se enriquece su vibración de vida, su cambio continuo. Mucho se habla de los fermentados. Aquí un platito de brotes, qué rico. Alguien dirá, oh sí, la ensalada, lo que menos me gusta del plato. Bueno, pero empieza a incorporarlo. El cuerpo se lo va a celebrar, aunque sea un poquito. Muchos hablan de los fermentados y poco se habla de qué es un fermentado. Alimento líquido que se modifica, controlando el crecimiento de microorganismos en este. Cualquier alimento que yo deje afuera, a la intemperie, se va a podrir, ¿no es cierto? Y si yo controlo ese proceso de putrefacción, favoreciendo que crezcan bacterias positivas y no aquellos microorganismos potencialmente patógenos, lo hace más vivo, lo hace digerible, rico en vitaminas, antioxidantes, antiinflamatorios. Es una vivarachez del ser humano hacer eso con los alimentos. Claro, en realidad, como no tienen refrigeradores, los animales también lo hacen. Enriquecen su alimento. Y saben cuándo dejar de comerlo también. Brillante. Algunos ejemplos de alimentos fermentados. Esto no es nuevo, son los encurtidos de su época también. Estos tarritos lindos. Como el chucrut, el fermentado del repollo, la kombucha hoy día tan conocida, el fermentado del té, el real yogur, el antiguo, ese que tenía bacterias. Hoy día a lo que le dicen yogur la industria es un postre, con azúcar y, por cierto, muy lejos de ser un fermentado. El kefir, hoy de moda, ya sea lácteo o de agua, son los honguitos tibetanos, los con agua, el lácteo, yogur de pajarito para algunos. Yo los conocía así también. Pueden contener incluso más probióticos que los suplementos, que las cápsulas llamadas probióticos. Otros ejemplos, el kimchi, el tempeh, el miso de Oriente, Japón. Ellos conocen mucho de alimentos fermentados. Jengibre encurtido, pepinos encurtidos, cualquier encurtido. Encurtido no es lo mismo que embutido, ¿eh? Encurtido que se ha mantenido así, controlando su putrefacción. Siempre le preguntan a mi señora si el kéfir de leche se puede mantener con leche que no sea de vaca. Sí, con la de coco, con la más grasa que encuentran de coco, y crece igual, más lento pero crece. Para no usar leche de vaca y afectarse por sus efectos deleterios. Cura el aparato digestivo y sanarás el cuerpo completo. La Ayurveda, la base de una buena salud, se halla en un tracto digestivo sano. Es la base. Medicina tradicional que dice, ya va demostrando que optimizar la función digestiva es indispensable para disfrutar de un buen estado de salud en general. El 80% del sistema inmunológico, por fin se acepta, se encuentra en el aparato digestivo. Y entonces, inmunólogos y gastroenterólogos debieran ser amigos. Ni hablan, les cuentan eso. Saluda tus bacterias intestinales. Factor clave para una digestión óptima es disfrutar de un microbioma sano. Disfrutar, fíjense. Mayor parte de los seres humanos tenemos unos 100 billones de bacterias y solamente 10 billones de células humanas. Por lo tanto, somos un 10% humano y un 90% bacteriano. Interesante, ¿eh? ¿Pero cómo? Sí, pues. Cuando una información empieza a ser factible, el cerebro se va a defender, la mente, no. Eso se llama disonancia cognitiva y no se preocupen que la intención de esta clase también es que se favorezca eso, que se empiecen a considerar factibles ciertas informaciones y entonces desaprendamos
para ampliar la mente. Si nos quedamos pegados a nuestras creencias, no cambiamos nada. Individuos sanos pueden albergar más de 1000 especies diferentes. La mayoría no supera los 300. 300 a 600 cambian las zonas, en las urbes, las metrópolis, en la zona rural, y para qué decir en ciertas tribus en África, como les decía, cercanas a las 1000 especies. Bacterias anaeróbicas, aquellas que no requieren oxígeno, pueden abarcar más del 90% de las especies bacterianas. Las bacterias intestinales desempeñan un papel decisivo en procesos como digestión de los carbohidratos, almacenamiento de energía, fíjense, con respecto al metabolismo, mantenimiento de la salud de las células intestinales, mejora la función inmune y la protección contra organismos patógenos. El desequilibrio en la flora intestinal está relacionado con varias enfermedades crónicas como obesidad, resistencia insulínica, enfermedades cardiovasculares. Como les decía antes, solo era un ejemplo, hay muchas más. La destrucción del microbioma humano, algunos ejemplos: periodo reducido de lactancia materna, alimentación pobre en fibra, aumento del consumo de alimentos procesados, y estos ultraprocesados actualmente, normalizados, no lo que sea, el uso generalizado de antibióticos, estrés emocional, toxinas medioambientales, vamos a tocar eso hoy, los disruptores neuroendocrinos. Las consecuencias del abuso de los antibióticos, esto es terrible, no se habla, sobre todo en latitudes como la nuestra en Chile, que somos productores de carne, productores de leche. ¿Usted cree que alguien va a mencionar abiertamente esto, el uso de antibióticos, por ejemplo? Hay un evidente abuso de ellos que se prescriben de manera excesiva tanto en clínicas como hospitales. Esto se refiere a nosotros, seres humanos. Durante el siglo pasado, el microbioma humano sufrió un decaimiento significativo en términos de biodiversidad y calidad, por cierto. Algunos creen que esto podría ser la causa del aumento de enfermedades alérgicas, autoinmunes, como es la tiroiditis de Hashimoto, la principal causa del hipotiroidismo, la artritis reumatoide, el asma, la enfermedad celíaca. Mira que está de moda hoy día casi ser celíaco. ¿Será por algo? Correlación entre incidencia de este tipo de enfermedades con las sociedades más desarrolladas y de alto estatus socioeconómico, donde el uso de antibióticos es generalmente más elevado. Ande con su alcohol gel en la cartera. Esta es la consecuencia, que no le van a decir. Los antibióticos en la carne, imperceptibles pero muy tóxicos. Modernas explotaciones ganaderas constituyen una de las mayores áreas de uso abusivo de antibióticos, entre el 70 y el 80% de la cantidad total vendida en Estados Unidos, por ejemplo. Se usan no solo para prevenir las infecciones en el ganado, también por la insalubridad en que se encuentran, por la alta la intención de la industria de abarcar más, por supuesto, se administran para aumentar peso con más rapidez. Se descubrió ese efecto. El efecto antiinflamatorio de los antibióticos es muy buscado, entonces crecen con mayor rapidez. Esta es una de las razones, según algunos estudios, de por qué las dietas vegetarianas en ciertos aspectos son más beneficiosas para el microbioma. El consumo de productos cárnicos de explotaciones industriales puede ocasionar el crecimiento de bacterias patógenas debido al abuso de estos antibióticos, que dañan las bacterias benéficas, disbiosis, así como de organismos resistentes que están presentes en las carnes por el mismo motivo. Nada en contra de las personas que coman carne, hablando de sistema inmunológico, microbiota intestinal, pero es la carne industrializada. Y cuénteme usted dónde encuentra carne que no sea industrializada, de origen orgánico, de libre pastoreo, muy difícil. Por cierto, hay algunos emprendimientos que sí la ofrecen, pero también hay una porción adecuada. Existe una posible conexión entre el cáncer de colon y las bacterias intestinales. Hasta la OMS estableció la conexión entre cáncer colorectal e ingesta de carne. Pero ahora por fin se habla de las bacterias intestinales. Personas que consumen carne industrializada presentan mayores niveles de enzimas relacionadas con el cáncer que las personas vegetarianas. Estas enzimas se originan en las bacterias patógenas de los intestinos, principalmente como toxinas. Uso de ciertos suplementos probióticos hace que desciendan estos niveles de enzimas, lo
que sugiere que las bacterias benéficas reducen las bacterias patógenas que producen dichas enzimas, por ende aumentan la posibilidad de cáncer. ¿Qué ocurre si finalmente, conociendo esto, me indican antibióticos, hay una infección aguda, se debe usar antibióticos? Bueno, tranquilidad, comenzar a usar los probióticos al mismo tiempo que los antibióticos. Lo ideal es dejar 2 horas entre la toma de antibióticos y, por cierto, las comidas con el probiótico. Consumir alimentos fermentados 1 o 2 veces al día, además de las cápsulas probióticas, mientras sigue con el tratamiento antibiótico, y ojalá para siempre. Durante el tratamiento con antibióticos es aconsejable añadir a la alimentación más alimentos prebióticos. Vamos a ver todas esas diferencias. Los antibióticos no son cualquiera, ¿eh? Veremos cómo, ya sabemos, no puede ser más individual la microbioma. No podemos llegar a usar cualquier probiótico. Porque me dijeron que era probiótico, era bueno. No. Hay un mundo de los probióticos. Deben ser indicados personalizadamente por profesional competente. El comienzo de una enfermedad, el síndrome del intestino permeable. El intestino, la membrana intestinal debe ser permeable, pero selectivamente. En normalidad las células del intestino permanecen tan unidas que forman una barrera imposible de atravesar, salvo que el intestino lo permita. Desde la medicina consciente entendemos una visión ahí, una energía muy femenina en la membrana intestinal. Tú entras, tú no entras. Y ese límite, ese amor con cuchilla, decía mi maestra, está ahí graficado. ¿Qué pasa cuando se ablanda esa mano? Penetra todo. Cuando se padece un síndrome de intestino permeable, las conexiones entre las células se expanden, dando lugar a pequeñas aperturas, lo que permite una mayor permeabilidad intestinal, una hiperpermeabilidad. Y eso que se iba a ir a las deposiciones regresa al medio interno. Imagínense la alerta que significa para el sistema inmunológico. Cuando esto ocurre, se amplía a la posibilidad de que partículas de comida parcialmente digeridas se cuelen entre las células intestinales y pasen a la sangre. El sistema inmunológico no reconoce estas proteínas extrañas y produce un anticuerpo para atacarlas. Monta la alerta completa, no solo en el intestino. Cuando se nos hincha, sentimos el abdomen abultado, meteorismo posterior a una comida, ya saben qué está pasando. Está alertándose desde ahí el sistema inmunológico completo del organismo. Inflamación orgánica, sistémica. El primer paso para el desarrollo de todas las alergias alimentarias, por cierto, y buena parte de las patologías en general. ¿Qué causa entonces el síndrome de intestino permeable? Los cambios en el microbioma intestinal. Ese universo del cual nos creemos ajenos, esa naturaleza de la cual nos sentimos ajenos, entonces no la cuidamos, no la atendemos. Y se produce este círculo vicioso tremendo, donde la microbiota en disbiosis va a promover alergias, pues el sistema inmunitario se alerta, hay inflamación, que viene después, la mucosa aumenta su permeabilidad, fíjense. Penetran estas toxinas que se iban a eliminar. Esto ocurre mientras tengamos factores genéticos, haya una poca atención en la epigenética, más allá de la genética, las decisiones que tomamos en el día a día que pueden modificar, alejarnos de esa genética potencialmente negativa. Huella bacteriana, infecciones digestivas, alimentación inadaptada, estrés, medicamentos, antibióticos, por ejemplo. La permeabilidad controlada es lo normal. Fíjense, las uniones son tight junctions, son uniones muy estrechas, que son impermeables, hasta que la membrana decide. ¿Qué se produce en la disbiosis? Desequilibrios y finalmente terminan esto en una hiperpermeabilidad, paso de patógenos.
Y entonces hay un déficit de absorción de micronutrientes. No es solo que entren toxinas, sino que también dejamos de absorber las buenas, lo que queríamos, los nutrientes. Entonces, con una permeabilidad aumentada, hiperpermeabilidad del intestino, mi plato maravilloso, tan vegano, tan perfecto que hice, no va a ser aprovechado, porque está en una crisis el intestino, está en una guerra, está tratando de que no entre esas toxinas nuevamente al torrente sanguíneo, se le presenten al sistema inmunológico. Eso es más urgente que absorber el magnesio, el hierro y otros minerales o vitaminas. ¿Cómo curar o detener el síndrome de intestino permeable? Identificar y erradicar los detonantes. ¿Con qué me estoy dañando esa microbiota? Desintoxicación, que vamos a hablar de ello, eliminando alimentos considerados más dañinos en esta situación, todos los proinflamatorios. Medir niveles de enzimas digestivas. Sí, se pueden medir, algunos laboratorios lo realizan. Un consejo ayurvédico milenario que nosotros replicamos en una formulación de suplementos que ofrecemos es activar el Agni. Agni para la Ayurveda es el dios de el metabolismo, podríamos decir. El tubo digestivo tiene un calor que transforma, hace alquimia a los alimentos desde la cosmovisión ayurvédica. Y se puede activar eso masticando un poco de jengibre, una lámina, humedecido en jugo de limón y con sal, usan allá de Himalaya, puede ser sal de mar acá, justo antes de las comidas, unos 10 minutitos antes. Esa mezcla, que yo he visto a Mari andando con su rizoma de jengibre y pedir un poquito de limón en un restaurante, por ejemplo, y la sal que está en todos lados, antes de comer. Le hicimos nosotros cápsulas, más fácil. Té de hierbas amargas, la salvia, por ejemplo, ese sabor amargo ayuda a avisarle al tubo digestivo, particularmente al hígado, protagonista en el metabolismo, de que vamos a comer. Es tan lógico avisarle al intestino, avisarle al tubo digestivo, pero no lo hacemos. Creemos que el cuerpo siempre está dispuesto a comer. Entonces nos sentamos en 5 minutos, seguimos trabajando, seguimos hablando y echamos para adentro nomás. Esa inadvertencia, esa sorpresa para el tubo digestivo es una alerta, es un estrés. ¿Te cree que va a aprovechar los nutrientes así? No. No. Yo escuchaba a mi papá siempre reclamando de que el restaurante no tenía mantel. Él necesitaba el rito de sentarse, de soltar los cubiertos, de conversar, de demorarse horas. Tampoco es lo adecuado, en exceso, pero sí un rito de la nutrición. Ya no solo alimentarse, nutrirse, pensar en cada célula y particularmente en el tubo digestivo. Y ahora ya sabemos en nuestras microbiomas. Una cucharadita también puede servir de vinagre de sidra de manzana. Maravilloso. Ese vinagre que hoy día está de moda, mientras sea orgánico, tenga la madre, esa borra similar al vino que se aconcha abajo, le llaman madre. Eh, esa es la buena. Una cucharadita disuelta en 100 cc, 200 cc de agua. eh, al día, por la mañana, hay quienes lo usan en la noche también, va a ayudar a la mantención de nuestro microbioma. No es para bajar de peso como algunos lo usan, no, nunca ha sido para eso. Es mantención de pH, secundariamente a cuidar nuestra microbioma. También está de moda el caldo de huesos, más antiguo que el caldo de huesos, ya sea de vacuno, de pollito, procedencia orgánica, eso sí, ojalá. Lo venden actualmente, al menos aquí en Chile. Diferencias entre un probiótico y un prebiótico. Es complejo simplemente en la palabra, el prefijo lo dice todo, pro y pre. Existen dos formas de influir en el microbioma, la toma oral de bacterias vivas
que deben sobrevivir al paso del tracto intestinal, el gastrointestinal, para seguir activas en el colon. Los objetivos es que lleguen a ese tejido, al colon. Y esto se puede conseguir consumiendo alimentos que contengan bacterias benéficas o los suplementos probióticos, las cápsulas. Los alimentos, ya sabemos, se llaman probióticos también, o fermentados. No es lo mismo, los fermentados tienen probióticos. Alimentos vivos, los fermentados vivos. Y la ingesta de prebióticos, que son indigeribles, por lo que alcanzan el colon, donde actúan en beneficio de las bacterias de nuestra microbioma. El prebiótico es el alimento de las bacterias del intestino. De las microbiotas necesitan alimento. ¿Y qué comen? Comen prebióticos. ¿Y qué son los prebióticos? Son fibra, el germen completo de la semilla, la inulina, por ejemplo. A ver si está por aquí Vamos a dar con una diapositiva que explica mejor. Los probióticos son más efectivos en incrementar el número de bacterias benéficas del microbioma. Se usan para equilibrar y lograr eubiosis. Probióticos permanecen en los intestinos mientras se toman, pero se van eliminando poco a poco dentro de 2 semanas. Ahí entra a jugar un rol importante la potencia del probiótico que se elija, el numerito, las cepas de billones. ¿Se han fijado? Algunos dicen 10, 5, 25, 50, he visto 400 billones usan en Estados Unidos, en ciertos casos. Funciona como inmunomoduladores y asistentes de las propias bacterias benéficas. Aquí hay inmunomodulación. Hoy día está en alza desde la gran farma el uso de biológicos, ¿no es cierto?, para patologías autoinmunes. Y son inmunomoduladores, pero de los leucocitos, menos del 10% del sistema inmunológico. ¿Dónde está la real inmunomodulación? Aquí, en el intestino. Casi gratis. Vean los precios de los biológicos. Impagables. Son realmente inasequibles, caros. La microbioma de un niño suele alcanzar un nivel estable y permanente, ya dijimos, alrededor de los 3 años. Hay cepas específicas de probióticos para cada ser humano, sean aquellas que han estado presentes en generaciones, tras generación en la familia. Es muy interesante esto porque recibimos de nuestras madres unas cantidades de cepa y también de nuestro padre. 70% de la madre, 30% del padre. Por lo tanto, cada uno presenta cepas probióticas únicas. Y cada generación va a recibir también una única mezcla de microbiotas, de cepas que vienen del padre inclusive y de la madre. ¿Cómo pasan del padre, dirá alguien? Bueno, con una crianza consciente, un padre presente, no solo proveedor, no solo castigador. Padre que juega, padre que invita a la tierra. Solo para entender la eficacia de un probiótico va a depender de la cepa, de la dosis dependencia. Cepa, está el género, Lactobacillus, por ejemplo, Acidophilus es la especie, y la cepa, este numerito, que es